Muy buenas tardes, bienvenidos sean como todos los días domingos a este espacio que tenemos desde luego a través de Regio Vivo, el mundo de los profesionales, y ya tenemos prácticamente con este nuestro tercer domingo con invitados, con charlas, proporcionándonos desde luego muchísima información del ambiente profesional en muchísimas ramas desde luego que tenemos en nuestro país. Y hoy tenemos el gusto de tener aquí en este estudio al ingeniero Juan Gabriel Contreras Pérez. Él es el titular del área de comunicación social e imagen de la APRODE, de la Asociación de Profesionales por el Desarrollo y la Democracia, que como lo hemos comentado en diferentes ocasiones, una asociación que tiene impacto a nivel nacional en varios estados de la República, y desde luego en Nuevo León es parte de este trabajo que se hace a través de APRODE. Y el ingeniero Juan Gabriel Contreras nos va a platicar de un tema muy particular y muy singular que nos va a servir a todos nosotros, sobre todo para conocer más acerca de cómo es el sistema educativo medio superior en nuestro país. La temática que vamos a desarrollar el día de hoy es historia del nivel medio superior en México. Desde luego, ingeniero Juan Gabriel Contreras, un tema de mucha importancia. Toda la gente formamos parte de este sistema educativo de alguna u otra manera, y a veces no lo conocemos o a veces desconocemos información al respecto. Muy buenas tardes primeramente. Gracias por la invitación, a la orden. Muy bien. Bueno, antes de comenzar con el tema, platícanos un poquito de tu paso por la APRODE. Sí, yo llego aquí a APRODE aproximadamente hace 2 meses, prácticamente es un poco tiempo. Y fue invitado por el licenciado, el ingeniero Leopoldo Espinosa, en el área de comunicación social e imagen de la asociación de APRODE. ¿Y ahí qué es la parte que te toca desarrollar? Sí, nosotros estamos manejando lo que son la imagen a través de redes sociales, lo que viene siendo internet, Facebook, dar a conocer efemérides diarias que ocurren en el estado, en el país, y todo lo relacionado que tiene que ver con el mundo de los profesionales. Muy bien. Y hoy nos vas a tocar, ingeniero Juan Gabriel Contreras, un tema muy importante: historia del nivel medio superior en México. Posiblemente muchos, cuando hablamos de esta temática del educativo, nos remontamos posiblemente a la etapa de los años 20, la etapa revolucionaria, la etapa post-revolucionaria también, como parte del surgimiento de una educación en nuestro país, pero tiene su antecedente muchísimo más atrás. Así es. Platícanos un poquito acerca de este antecedente que existe de la educación en nuestro país. Ok, muy bien, gracias. Primeramente, pues para ubicarnos en forma cronológica, por ejemplo, México antiguamente fue llamado Nueva España, cuando estaban a la llegada de los españoles. Después, la época de México independiente, después de 1823 aproximadamente. Después el México post-revolucionario o época actual. Vamos a ir así en forma de esta cronología. Empezaríamos con el término de la conquista de los españoles, que se da cerca del año 1521. Al término de esa conquista, pues surge la primera escuela indígena para indígenas, en donde fue realmente la evangelización hacia los pueblos indígenas. Fue algo difícil, más que nada por el idioma castellano. Entonces se crearon las primeras escuelas para la enseñanza de lectura y escritura a los niños indígenas. Ese fue el primer vestigio de una escuela en la Nueva España. Posteriormente, hablamos del año 1537 aproximadamente, se crearon los primeros colegios como tal, que obviamente todos eran en conventos. Estos conventos eran controlados por franciscanos. Estos colegios fueron, por decir nombres, el Colegio Santa Cruz de Tlatelolco, el Colegio San Juan de Letrán y el Colegio de Santa María de Todos los Santos. Fueron esos tres los primeros antecedentes que se tienen como instituciones. Obviamente eran conventos de franciscanos. Posteriormente, por ahí surge a la mitad del siglo XVI, estamos hablando de los años 1555 aproximadamente, 51, la primera universidad en la Nueva España, que fue la Real y Pontificia Universidad de México, que fue el antecedente de la UNAM, actualmente UNAM.
Entonces esa primera universidad, pues ya el estudiante obviamente ya no se enseñaba nada más lo que es la lengua castellana para niños aborígenes, sino remataba con el perfil de intelectualidad del estudiante de la Nueva España, que podría haber sido un criollo, un emigrante español, un aborigen ya en su etapa adulta, etc. Es decir, con la llegada de los españoles, los primeros indicios de la educación en nuestro país se da con la evangelización. Así es, Ese fue el primer paso, el primer indicio, sí, por obvias razones. Y posteriormente, digamos que se empieza a formalizar, sería la palabra correcta. Ya esta educación que nos hablas de la pontificia, de estas primeras 3 escuelas también que comentamos antes de los colegios, ya es escuela formalizada o educación formalizada para los antiguos habitantes mexicanos, o era para los españoles. Era inicialmente para los niños, los niños, obviamente los adultos, pues hubo guerra, ¿no? En la conquista, quedaron muchos niños huérfanos, entonces era especialmente para niños y adolescentes aborígenes de la Nueva España. Ellos fueron los primeros estudiantes, por llamarle estudiantes, pero fueron más que nada para ser evangelizados, obviamente a través de la lengua castellana. Entonces tuvieron que haber creado escuelas de escritura y de lectura del castellano en esa época. Ingeniero, ¿hay algún antecedente o vestigio de los sistemas que utilizaban para educar en aquellos años? Bueno, en aquel tiempo obviamente era la evangelización el motivo principal, a través de la formación religiosa. Obviamente se le agrega la formación moral a través del castellano, pero todo estaba centrado más que nada en lo religioso, que era el motivo principal de esa llegada de los españoles, evangelizar la Nueva España. Eso se da con la llegada de los españoles. ¿Durante cuántos siglos se da todo esto? Muy bien. Posteriormente de esta primera universidad, Real Pontificia Universidad de México, surgieron después las clases de élite o las clases acomodadas que fueron llegando de Europa, o sea, obviamente de España. Los mismos criollos que ya estaban aquí, estamos hablando ya a finales del siglo XVI, que para esas clases acomodadas los jesuitas fueron los que se encargaron de esa educación. Entonces por ahí se formaron colegios para esa clase de élite, los colegios de San Pedro, San Pablo, San Ildefonso, que al fusionarse esos 3 colegios en esa final del siglo XVI, en esa parte final, surge el primer antecedente de una preparatoria o de una educación media, como lo es la Escuela Nacional Preparatoria de México. Esto ya estamos hablando de al final de 1500, o sea, el siglo XVI, que son del año 1500 a 1599. Las primeras que mencionaste, los primeros 3 colegios que se hicieron con la llegada de los españoles, eran, digamos, que el sistema educativo básico. Muy básico y muy religioso. Obviamente era religioso a través de evangelizar a los niños. Ya al final, obviamente, como pues ya pasaron casi 80 años, pues surge ya gente de élite, gente acomodada. Esos mismos niños crecen y pues ya saben la lengua castellana, pues tienes que ofrecerle algo más. Esto ya se encargaron lo que son los colegios formados por franciscanos en un inicio y después por jesuitas. Y ya es en esta etapa de los finales de los 1500 donde inicia o surge, digamos, que la necesidad de crear un bachillerato. Así es, ya empezó a agarrar forma, ya entrado en el siglo XVII, que fue a principios de 1118 aproximadamente. Ahí empezó a agarrar forma ya con, digamos, un poco de planes de estudio, de leyes, para irlo reglamentando. Seguía, obviamente, esto centralizado por los... Sí, por el clero prácticamente, que era la iglesia, que venía todavía con su intención de seguir evangelizando. Entonces ya pasó un siglo, llevamos ya 100 años, obviamente esto duró 200 años, hasta que fue el México independiente. Por allá, ahorita hablaremos de eso, cerca de 1823, ya se le quiso quitar al clero el dominio de esa educación. Ahorita lo vamos a expandir un poquito al llegar a esa etapa. Que esto ya le tocó a Valentín Gómez Farías en 1833. Ahí empiezan el Estado a ofrecer educación a los nuevos mexicanos, al país que nacía, porque ya se llamaba Estados Unidos Mexicanos y dejó de llamarse Nueva España. ¿Qué características tenía este inicio o indicios del sistema
medio superior, hablamos de 1700, ¿verdad? Comentas. Sí. ¿Qué características se tenían en aquel entonces? Así es. En ese entonces, aparte de la enseñanza de la lengua castellana, escritura y lectura, se fueron agregando las ciencias naturales. Las ciencias naturales de una forma muy abstracta hasta la muy concreta, o de lo más rudimentario hacia lo más complicado. Esta ciencias naturales fue el primer indicio que se agregó a unos planes de estudio a nivel medio en ese siglo XVII, a principios del siglo XVII. Seguía todavía el control, obviamente. Seguía el control del clero todavía, así es. Y luego pasa todo ese siglo XVII, comentas, ¿verdad? Comienza la efervescencia de la independencia en nuestro país, surge el movimiento de independencia por allá de 1810. ¿Y cuál es el cambio, cómo le impacta todo este movimiento de independencia a México en el sistema educativo? Sí, ahí un poquito antes de la independencia, los jesuitas en ese siglo XVIII, estamos ya en la borde de la independencia, fueron expulsados de aquí de la Nueva España y el control lo tomaron los franciscanos. Entonces todos los conventos, los colegios y seminarios que tenían los franciscanos, los jesuitas, fueron tomados por los franciscanos. Con esa etapa se cierra lo que viene siendo el siglo XVIII para entrar casi ya al siglo XIX, que obviamente en 1810 empieza la guerra de independencia. Al término de esta guerra de independencia, 1821, obviamente el pueblo pues quedó dañado, quedó golpeado, hubo muchas bajas, ahí la población bajó significativamente. 10 años posterior, hablamos del 33, 1833, Gómez Farías toma el control de la educación. ¿Qué educación le va a ofrecer ahora a los mexicanos de este nuevo país que surge? Y el primer indicio es quitarle el dominio al clero de esta educación, ya para no seguir ofreciendo lo que es evangelización. O sea, ya estamos 200 años de aquel tiempo que inició todo, entonces ahora es ofrecerle un poquito ya planes de estudio con ciencias naturales. Recordemos que ya había pasado y estábamos también en la revolución industrial. Claro, habría que ofrecer carreras técnicas, ya no nada más la educación media. Se ofrecieron asignaturas como el dibujo, aparte de las ciencias naturales y la lengua castellana. Esto es en base a las exigencias de la revolución industrial que estábamos viviendo en ese momento. Y aunque, antes de irnos al corte, y aunque la revolución industrial impactó mucho después a nuestro país, porque realmente sí, en Europa fue donde se generó más este boom, posiblemente en Estados Unidos, entonces ya había una visión por parte de quienes tenían el sector educativo en nuestro país, de que existía esa visión de ofrecerle algo más a la gente en aquellos años. Exactamente, ahí obviamente tienes que adecuarte a las exigencias del mundo global. La revolución industrial fue muy fuerte, y pues en Europa inició, llegó a América, a todas las colonias dominadas por españoles, por ingleses, holandeses. Entonces tenías que adecuarte a tu educación que estabas ofreciendo a tus habitantes para obviamente cumplir con expectativas de la propia revolución industrial. Muy bien, bueno, vamos a hacer un breve corte, ingeniero. Estamos con el ingeniero Juan Gabriel Contreras Pérez, hablando acerca de la historia del nivel medio superior en nuestro país. Ya hablamos un poquito de antecedentes, ya nos fuimos desde la llegada de los españoles hasta prácticamente el México independiente, por allá de 1820 aproximadamente, 1821. Regresando del corte, continuamos con un poquito más de historia y desde luego comenzamos a hablar de cómo se encuentra el nivel medio superior hoy en nuestro país. Corte y regresamos. ¿Ya ha pasado a tener una fuga de agua en tu casa? ¿O de gas? ¿O simplemente batallas para manejar la herramienta? Yo te enseño en tu programa Red para Todo, con tu amigo Héctor Flores, el Cazafugas Mayor, todos los martes de 10 a 11 de la mañana por regiovivo.com. Te esperamos. Hola, yo soy su amiga Yolanda Sánchez de su programa Zona Retro. Y bueno, pues nada más para invitarlos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde para disfrutar el programa, que tenemos toda la música a partir de los años 60, 70, 80, con videos, tenemos invitados y bueno, toda la música disfrutable, bailable
y toda la música que se podía disfrutar en los bailes de la época de los 70, así como, bueno, también los amigos sinteros. Nos esperamos aquí todos los miércoles a las 4 de la tarde a través de Regio Vivo. Dios los bendiga. ¿Crees que porque escuchas noticieros o lees los periódicos estás informado? Es completamente al revés. Lo que ahí te dicen es una realidad falsa y distorsionada. Para que conozcas la verdad, sintoniza La Carta Robada. Todos los días a las 12 del mediodía en elregio.com. Nos encontramos con el ingeniero Juan Gabriel Contreras Pérez. Él es el titular de Comunicación Social y de Imagen de APRODE, de la Asociación de Profesionales por el Desarrollo y la Democracia en nuestro estado, desde luego institución que tiene presencia a nivel nacional. Estamos platicando de un tema muy particular. Estamos hablando del sistema medio, el sistema medio superior en nuestro país. Hace ratito en el primer bloque platicábamos de los primeros vestigios que se tienen en nuestro país y que se remontan hasta la Nueva España del sistema educativo en México. Ahorita ya vamos a adentrarnos a una época ya de un México independiente, ya de México como un país tal cual, etapa después de la independencia, y también surgen, supongo, que algunas modificaciones en el sistema educativo de esos años. Platícanos un poquito más acerca de esto, ingeniero. Muy bien, ya estamos en la mitad del siglo XIX, que el siglo XIX son los años 1800, para ubicarnos en la cronología. Acercándonos un poquito a Nuevo León, 1857, el gobernador de ese tiempo, entonces, Santiago Vidaurri, manda al Congreso una iniciativa de la creación del Colegio Civil, que fue el primer vestigio de una institución educativa aquí en el estado, que ya se llamaba Nuevo León, antiguamente era el Nuevo Reino de León. Bueno, 2 años posterior se concreta esta propuesta que hizo el gobernador Vidaurri, pero ya lo vino cristalizando su sucesor, que fue José Silvestre Lamberri. Él estuvo entre la gobernatura 2 meses y medio, casi 3 meses, pero le tocó a él cristalizar esa iniciativa de la fundación del Colegio Civil. Estamos hablando del año 1859. El Colegio Civil en su inicio ofreció estudios de preparatoria aquí en el estado, aquí en Monterrey, de jurisprudencia y de medicina, a través de los planes de estudio en ese tiempo de preparatoria, de nivel medio, de leyes para la jurisprudencia y lo que viene siendo farmacia para medicina. Entonces, Colegio Civil se funda en estos años con el gobernador Santiago, José Silvestre Lamberri, que es quien lo cristaliza. Allí podemos hablar, ingeniero, dime si me equivoco, de los primeros inicios de una universidad como la que tenemos de autónoma. Exactamente. Ahí fue el primer vestigio de una institución aquí en el estado de nivel medio, que posteriormente ya se cristalizó en superior, como es la Universidad Autónoma. Pero esto sucedió hasta 1933, donde ya surge la Universidad de Nuevo León. Ya después Autónoma fue décadas después. ¿Qué era lo que ofrecía ya con Colegio Civil hacia la población? ¿Y qué características tenía la población en ese entonces que tenía acceso a este tipo de sistema educativo? En años anteriores a la fundación de Colegio Civil a nivel país, se tenía que había 3 grados: el inferior, el medio y el superior. Estaba muy básico esos tipos de división de grados escolares. El nivel inferior eran 11 años. 11 años, al terminar esos 11 años de nivel inferior se llamaba, los siguientes 2 te ofrecían gramática latina, y al final de esa gramática latina, con un curso de humanidades y de filosofía, te podían extender el título de bachiller. La palabra bachiller se empezó a utilizar ahí en ese momento, y a veces decimos preparatoria, bachiller, nivel medio. Bueno, en conjunto los 3 estamos hablando de lo mismo. Vamos a definir ahorita bachiller para que no quedemos en por qué se llaman distinto. Bachiller es una palabra que surge en la época medieval en Europa, en el que viene la etimología latina vacas laureatus, que significa laureado en valla. Una persona, un estudiante en Europa que terminaba sus estudios era laureado con valla.
y era un bachiller en latín. Entonces, alguien que terminaba sus estudios ya era un bachiller, porque era laureado en Valla como un premio. Es como lo que se le colocaba a los ganadores en los juegos de los griegos, de los romanos. Entonces, eso es un bachiller propiamente, alguien que terminaba sus estudios. Acá en nuestro país, alguien que terminaba sus estudios era alguien de nivel medio. Todavía estaba muy poco el nivel desarrollado a nivel superior, que ya se desarrolló a partir de esa fundación del Colegio Civil, por los nuevos vestigios, con jurisprudencia y con medicina. En 1870 oficialmente ya se funda lo que es el edificio del Colegio Civil como se conoce. En un discurso que pronuncia el doctor José Eleuterio Gonzalitos, que fue su director también del Colegio Civil, propiamente ahí empieza ya lo que viene siendo la institución con un edificio propio, como lo conocemos hoy en día, 1870. ¿Qué impacto tuvo, ingeniero, movimientos, por ejemplo, como el movimiento de Francia, la intervención francesa en nuestro país, la efervescencia también del gobierno que existía en aquellos años, que desde luego después da paso a la Revolución Mexicana? ¿Qué tanto influyó y qué impacto positivo o negativo tuvieron estos acontecimientos en el sistema educativo? Sí, en 1867 Benito Juárez regresa o retoma el poder. Estuvo 5 años, del 62 al 67 estuvo fuera del poder, mientras estaba aquí la intervención de los franceses, los Maximiliano. Pero en el 67, cuando él regresa o retoma el poder, ya se le llama a México, o sea, una república restaurada. Sí. Él, al retomar el poder nuevamente, pues se vuelven a rediseñar los planes de estudio. ¿Qué estudios le voy a ofrecer a los mexicanos como república restaurada? Entonces se adopta una filosofía a nivel educativo que se llama del positivismo. Es una corriente que venía de Francia, de París. Esa filosofía del positivismo más que nada hablaba de reorganización social, en donde todos los individuos que forman una sociedad son vistos de la misma manera y tienen derecho a la educación. Eso es el primer paso que se da en la República Restaurada a manera de educación, que todos los individuos tengan derecho a esa educación, en la retoma del poder de Juárez. Posteriormente llega la etapa del porfiriato. Así es. Da inicio de todo el proceso revolucionario. ¿Estos hechos en particular cómo impactaron? Sí, obviamente después de esa educación que ofreció Benito Juárez en su regreso al poder, fallece años posteriores y el presidente, el general Porfirio Díaz, toma la presidencia de México por un largo periodo, y es específicamente al final del siglo XIX, estamos hablando de 1896 aproximadamente, casi al final, cuando se habla ya por primera vez de semestres escolares, de los semestres, o sea, las etapas en que se debe dividir la educación. Ahí por primera vez se habla de semestres, como lo conocemos hoy en día. Estamos hablando del final del siglo XIX, 1896 es el año propiamente, y por primera vez ahí también, aparte de que se ofrecía gramática latina, ciencias naturales, ciencias exactas, por primera vez se ofrece ejercicios físicos, un vestigio de lo que es la asignatura de educación física. Se ofrece por primera vez que en las aulas o en las instituciones se ofrezca educación física. Coincide el año con la primera Olimpiada de tiempo moderno, 1896, que sucedió en Atenas, Grecia. Entonces como que ya era algo que nos socializaba de manera mundial, que los estudiantes también tengan derecho o que se ofrezca esa nueva asignatura, la cultura física, el ejercicio físico. O sea, ya estaba en esos años tomando forma el sistema educativo. Ya tomaba más forma, inclusive pues los planes de estudio se organizan en semestres por primera vez. Brincando el siglo XIX, inicios del XX, Justo Sierra fue pues el secretario, en este caso de Educación, ministro de Educación de Porfirio Díaz. Estamos hablando de 1907, inicios del siglo XX, en el que pues esto ya toma forma como un sistema medio, como una educación media en el país. Ya, y en la parte final del porfiriato. En la parte final del porfiriato, porque ya años después iba a iniciar la Guerra de Revolución, 1910, pero todavía estaba Porfirio Díaz con esa nueva
educación, digamos, en inicios del siglo XX. Llega la Revolución Mexicana, al final de cuentas se hacen modificaciones a la Constitución, ya entramos a una etapa post-revolucionaria. ¿Cómo se rehace en nuestro país, en el sistema educativo? Sí, estamos hablando ya post-revolucionaria, específicamente de 1922, 1925, en el que ya estamos hablando de José Vasconcelos, que fue el titular de la educación en el país. Obviamente ellos fueron rectores de la Universidad Nacional en ese tiempo, que iniciaba la UNAM en 1910. 1922-25 se empiezan a ofrecer ya en forma las preparatorias técnicas, porque México estaba golpeado, bajó otra vez su población drásticamente por la Guerra de Revolución, y se tenía que enseñarle a la gente oficios, y se ofrecieron las carreras técnicas a nivel medio, o sea, preparatorias técnicas por primera vez, 1922-25 aproximadamente. La UNAM entonces tuvo sus orígenes, no recuerdo, 1910. En 1910, sí, en la etapa de revolución. Así es, obviamente fue un año antes, un momento antes del estallido de la revolución, que se funda la Universidad Nacional, que la Universidad Nacional obviamente fue la heredera de la Real Pontificia Universidad de México de aquel siglo XVI, fue la que heredó esta universidad. Entonces, universidad antigua, si la queremos ver por el lado de la Real Pontificia, pero como la conocemos hoy, empezó en 1910. Muy bien. Aquí en Nuevo León, ¿cuál fue el impacto postrevolucionario? Sí, llegamos obviamente al año 1933, cuando se funda la Universidad de Nuevo León, que todavía no era autónoma, obviamente inicia lo que era la institución de colegio civil en el edificio que hablamos hace rato en 1870. Toma forma ya lo que viene siendo la Escuela de Medicina, de Jurisprudencia, que es la Facultad de Leyes, la preparatoria, que todos sabemos que después ahí fue preparatoria 1, el colegio civil fue la primera preparatoria. Esa preparatoria se extendió tanto en años posteriores que por espacio físico se tuvo que rentar o irse a otro lugar físico, otro edificio, como extensión de la preparatoria 1, y pues se toma la decisión de que ahora esté la preparatoria 2, ¿sí?, en la Universidad de Nuevo León. Actualmente pues ya son 29 escuelas preparatorias, pero esa fue la historia de cómo inició la 1 para extenderse a la preparatoria número 2. Ya con bachillerato formalizado. Ya con bachillerato, con planes de estudio en semestres, con asignaturas de ciencias exactas, ciencias naturales, gramática latina, educación física, ya en forma. ¿Influyó, ingeniero, influyeron en la generación de este proyecto medio superior personajes como Vasconcelos, como Alfonso Reyes, por ejemplo, y todos esos personajes que iban más a la tendencia del humanismo después de la revolución en el sistema educativo que se tuvo en esos años? Así es. Sí, en ese tiempo todavía no existía un poco lo que viene siendo las carreras profesionales de ciencias exactas, de números. Estaba más apegado a lo que era las sociales, las humanidades, las artes, la gramática española, o sea, las letras, latinas, perdón. Y ya a partir al término de la Segunda Guerra Mundial, 1948, ya se empiezan a crear asociaciones, ya le tocó a Miguel Alemán como presidente. Estamos hablando del 48, que se crea las ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. En una asamblea que es llevada ahí en el estado de Oaxaca, se crea esa asociación en la que empieza pues a regular a todas las universidades o instituciones que ofrecen educación media o superior en el país, a través de asambleas que se fueron dando. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer un breve corte. Muy interesante esta plática con el ingeniero Juan Gabriel Contreras Pérez de APRODE, hablando acerca de los antecedentes, el impacto de la educación media superior en nuestro país. Ya hablamos de lo que pasó en la etapa de la llegada de los españoles, ya hablamos de la etapa postrevolucionaria. En el siguiente corte vamos a adentrarnos cómo estamos hoy en día en el sistema medio superior, cómo está conjuntado, qué características tiene también la población del sistema medio superior, y el ingeniero Juan Gabriel Contreras Pérez nos hablará al respecto. Una breve pausa y ahorita regresamos.
Te invitamos este y todos los martes en punto de las 3 de la tarde a que disfrutes tu programa de comedia #PosMeRío, donde tendremos invitados, sketch y por supuesto bellezas como esto. Ya lo sabes, aquí a través de elregio.com. Te invito todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, aquí por regiovivo.com, a que hablemos de arte con Francisco Gutiérrez, tu servidor, en donde tendremos entrevistas y reportajes de artistas nacionales, locales e internacionales. Los espero en Hablemos de Arte. Bien, estamos hablando acerca del sistema medio superior en nuestro país y desde luego en nuestro estado, y para platicarnos de este tema tenemos al ingeniero Juan Gabriel Contreras platicando de esta temática muy interesante, y hablamos acerca de los antecedentes. Ya pasamos por la etapa, como lo comentábamos hace unos momentos, revolucionaria, ya estamos en los años 30 y prácticamente, ingeniero Dinos, nos mantuvimos en los años 30, 40 con el mismo sistema educativo, el nivel medio que tenemos hoy en día. ¿Hubo modificaciones? ¿Cuáles son las adecuaciones que se hicieron? Se mantuvo propiamente hasta una ruptura social que fue en el 68. La ruptura social en el país a través de, obviamente, manifestaciones estudiantiles. Esa ruptura provocó que en el siguiente sexenio ya el presidente Luis Echeverría, propiamente en el año 71, sus primeros años de mandato, él, en base a esa ruptura social, hace algunas reformas o adecuaciones a este sistema medio. Propiamente ya él propone, como a manera de redimirse con ese pueblo golpeado de esa ruptura social, que la preparatoria o el nivel medio sea de 3 años, de una forma propedéutica o de formativa propedéutica y con duración de 3 años. Tanto así que al año siguiente, en el 72, las ANUYES, que ya existían desde el 48, en el 72 tienen otra asamblea, creo que es la 14ª. Ahí se establece por primera vez lo que hasta la fecha nos rige, que es un sistema de créditos en las asignaturas. Actualmente una asignatura tiene un valor de ciertos créditos. Así es. Eso fue el primer indicio del sistema de créditos en el año 72, que actualmente todavía rige. Ahí se planteó en esa asamblea que los planes de estudio o los programas de estudio tuvieran un valor de créditos en la currícula de las asignaturas. Ya para ese año 1972 se ofrecían bloques como actividades propias del nivel medio, actividades paraescolares. Esto viene siendo ofrecer actividades artísticas, deportivas y culturales, que es lo que se planteaba como de formación y propedéutica para esos estudiantes del 71 hacia acá. Ya estamos en una época, desde luego, más modernizada, acceso a nuevas tecnologías, gran oferta también de instituciones educativas en el grado medio superior. Ingeniero, no sé cómo lo veas, preparatorias, vamos a denominarla técnicas, y también la otra oferta de otro tipo de preparatorias o bachillerato, ¿verdad?, que son las que prácticamente forman un enlace con una licenciatura. ¿Cómo estamos parados hoy en día, bueno, al menos en Nuevo León, en este tipo de sistemas educativos? Sí, obviamente se entiende que el nivel medio es un paso anterior al nivel superior. En este caso son las licenciaturas, las facultades. Es un paso anterior por darle una forma de continuidad a sus estudios. Se hablaba en aquel tiempo del positivismo como una filosofía que se adoptó, en la que también hablaba de que se iba a ir dando un aprendizaje de menos a más. En el caso, por ejemplo, de alguna asignatura, Ciencias Naturales 1, va a continuar Ciencias Naturales 2, Ciencias Naturales 3, etc. Entonces, al terminar el bachillerato o nivel medio, la continuación de sus estudios van a ser un enlace con las licenciaturas actualmente, o las carreras profesionales que ofrecen pues, las diversas universidades que tiene el Estado o el país, tanto públicas como privadas. ¿Qué características tendría ahorita el sistema educativo medio en nuestro país? Sí, bueno, hay estados de la República que tienen 3 años todavía,
otros tienen 2. Entonces eso es en base a su plan de estudios o de las asignaturas que tengan en ofrecimiento, aunado a sus créditos, el valor de créditos que tiene que tener el egresado al final del estudio, que debe de cumplir. Eso se estableció en el 71, en el 72, en esa asamblea de Anoyes. Un valor curricular de créditos mínimo y máximo, como un techo y un piso. Ahora, ¿cuáles serían esas características que tendría la población de este nivel educativo en nuestro país? ¿Cuál es la exigencia que se tiene y que también deben de cumplir las instituciones educativas? Platícanos un poco de eso. Sí, hasta hace pocos años, 3 si no me equivoco, la secundaria, hasta el nivel secundaria era el nivel que se pedía para ir a solicitar algún trabajo a una empresa. Te pedían que tuviera la secundaria. En estos momentos no basta tener solamente la secundaria, tienes que tener también terminada tu preparatoria, tus estudios medios. A la hora de tener un currículum, una solicitud de trabajo, los mínimos estudios son el nivel medio que te piden para la elección de algún trabajo. Las instituciones educativas están cumpliendo, ingeniero, con la exigencia que tiene el mercado laboral. ¿Cuál es el termómetro que existe ahorita? Sí, se están ofreciendo, bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo el perfil del egresado del bachillerato. El egresado de bachillerato o de nivel medio debe de cumplir la adquisición de ciertas competencias, ya sea genéricas, disciplinarias o laborales, si son para carreras, para preparatorias técnicas. Una preparatoria técnica te va a ofrecer el perfil del egresado que cumplas o que adquieras competencias laborales para obviamente desarrollarlas en tu oficio o en tu profesión antes de una licenciatura, una carrera técnica. En lo que vienen siendo las competencias genéricas, propiamente son conocimientos en general, como su nombre lo dice, que debe tener el egresado, y las disciplinarias son más específicas de alguna disciplina, de algún oficio, de alguna asignatura que debes de cumplir, pero debe de tener ambas, las genéricas y las disciplinarias en este momento. ¿Cuál es la población que existe en nuestro país en este tipo de...? Muy bien, me voy a apoyar en un documento que traigo por aquí. Sí, claro. Numeritos. Y tomando en cuenta que también la población en nuestro país debe de ser muy joven. Sí. Bueno, México, voy a hablar de como fuente el INEGI, que fue el censo del 2010, el que tenemos referencia para estos números. 121 millones de mexicanos existen en el país en ese año, de los cuales 24% son estudiantes de algo. Ese 24% nos da una cifra para esa cantidad de 30.115.000 mexicanos que estudian algo. Ese algo está distribuido en nivel preescolar, el 15.6%, que nos viene dando 4.700.000, nivel preescolar, o sea, kinder. Nivel primaria, que es el más grande, 49.5%, o sea, casi la mitad. Casi la mitad de esos 30 millones están en nivel primaria. Vienen siendo 14.900.000 niños, en este caso a nivel primaria. Secundaria es el 20.5%, muy significativo también, que nos da un total de 6.100.000 estudiantes que tiene México hasta el 2010. Y en lo que lo estamos abordando, en media superior 14.4% a nivel país, que viene siendo 4.300.000 estudiantes de nivel medio en todo el país. Entonces se está haciendo como que el número cada vez más pequeño. Son menos los que estudian en un nivel más elevado. Hay cierto porcentaje de abandono de estudios en cada una de las etapas. No tengo aquí el dato de cuál es el porciento, pero de primaria a secundaria a nivel medio va reduciendo. Hay abandono de esos estudios. De estado de la república a estado de república, esto va variando, va a variar el porcentaje. Entonces, en el sistema, en el tema que nos atañe, que es el de bachillerato, ¿cuántos personas? A nivel país, 4.333.589 hasta el año 2010, que esto nos da un 14.4% de población de esos 30 millones de estudiantes que hay en México a nivel país. ¿Qué representación tendríamos Nuevo León? Bueno, las cifras están muy empatadas en el estado, o sea, si lo vemos esto como una media, Nuevo León está dentro de esa media. Hay estados que están muy abajo de esa media, Nuevo León está en la media. Si lo trasladamos a Nuevo León, el nivel medio tiene 14.8
y a nivel país 14.4. Casi. Estamos bien, estamos en la media a nivel estado. En Nuevo León, hasta el 2010, son una población de 4.154.000 habitantes a nivel estado, de los cuales el 30% son estudiantes de algo. El 30%. En el país éramos 24, sí, en Nuevo León es el 30, o sea, estamos arriba de la media como estudiantes de algo. ¿Sí? Ese algo se distribuye, ese 30% nos da 1.246.000. De los 4 millones, 1.200.000 son estudiantes. O sea, la cuarta, no más de la cuarta un tercio, casi un tercio son Así estudiantes. Es muy bueno eso, claro, que existe en el estado. El nivel preescolar son 15.8, a nivel país 15.6. Entonces estamos en la media, estamos casi igual. A nivel primaria 40.9, casi igual o igual que a nivel país. A nivel superior 14.8 contra 14.4, estamos en lo correcto. Nivel de licenciatura en el estado 9.5, ya bajamos de la media que tenemos en media superior. Y de posgrado 1% en el estado de Nuevo León, 1%. Me brinqué secundaria, 17.6 en secundaria. Todo esto nos da un 100% con un total de 1.246.000 estudiantes. Entonces, en número, ¿cuántos estudiantes tendríamos en el nivel bachillerato? En el nivel bachillerato, 148.000 estudiantes. 148.000 estudiantes en nivel medio únicamente. Repartidos entre la autónoma, entre las universidades privadas, públicas y privadas, CONALEPs, técnicas, todos son nivel medio, mientras sea preparatoria técnica o bachillerato general. ¿Qué importante o qué tan importante es, ingeniero, la profesionalización en el sistema educativo? Y hablo desde la perspectiva del docente. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo la observas? Ok, actualmente en el país nos está rigiendo un sistema nacional que controla o que va a regir a los planes de estudio del nivel medio, de las preparatorias, y ahí se habla de un perfil que debe tener el docente, un perfil, obviamente competencias del docente también, y un perfil de su asignatura propia que va a impartir. Si hablamos de alguna asignatura de matemáticas, química, física, pues debe ser algún perfil de un docente que tenga conocimientos propios de ingeniería, de arquitectura, las ciencias exactas en general, para que tenga el perfil idóneo en la impartición de su asignatura. Hay algunas personas que han dicho que, bueno, por un lado está el perfil académico que tiene que ver con esto, con que un maestro puede impartir la materia en la que tiene experiencia, pero hay otros que también dicen que se debe de tener un perfil personal, es decir, que el docente realmente tenga las características para poder estar frente a un grupo. ¿Esto también entraría en ese tipo de análisis? Sí, aparte de lo que acabo de mencionar, también existe lo que viene siendo, obviamente, que tengas dominio de tu asignatura a través de la pedagogía. Todo esto pues nace con algún curso de oposición. Cuando tú vas a una escuela con algún curso de oposición, pues obviamente te van a ubicar en tu nivel o en tu perfil para esa asignatura, o quizás tengas algún curso, alguna constancia o reconocimiento que te avale que tienes perfil para alguna otra asignatura, mientras sea una constancia válida y que tú puedas presentar por ahí en tu examen de oposición o a la hora de querer impartir una cierta asignatura. Hablabas ahorita de un poco más de 148.000 estudiantes en este nivel educativo. ¿Cómo se encuentran repartidos en Nuevo León? ¿Cuál es la tendencia que tú ves en cuestión de preparatorias técnicas, las privadas? ¿Cómo está distribuido? Sí, bueno, de estos 148.000 aproximadamente, un número, vamos a hablar con un pequeño margen de error, aproximadamente 68.000 alumnos están inscritos en alguna escuela de la Universidad Autónoma. Esto representa cerca de un 43-45% de esa población del estado que están dentro de la Autónoma. El restante está en alguna privada o en alguna técnica. Para no decir nombres porque son bastantes, estamos hablando que en el estado hay cerca de 485 planteles de educación media distribuidos en públicas y privadas y técnicas. Entonces, lo que viene siendo la Universidad Autónoma tiene casi ese 45% de población de estos 148.000.
Estamos hablando de casi 500 planteles. Planteles en el estado. En el estado. Casi 500 planteles en el estado que ofrecen educación media, público, privado o técnico. Son muchos o pocos comparados con otros estados de la República. Bueno, tienen características diferentes, poblaciones diferentes, pero ¿cómo estamos parados, por ejemplo, en cantidad? Sí, bueno, estamos distribuidos de una manera aquí en el área metropolitana de Monterrey, en los municipios conurbados, para atender esta población, pero también hay municipios un poco más alejados, por llamarles de proximidad, por no decir rurales, en los que la población dentro de un aula pues obviamente disminuye significativamente, tiene una menor densidad demográfica, digamos, del aula a lo que viene siendo una escuela del área metropolitana. Pero si cambiamos de estado, hay estados de la República que tienen aulas con 10, 11 estudiantes, otras hasta de 70, entonces eso ya cambia de estado en el que estamos hablando de la República. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Estamos con el ingeniero Juan Gabriel Contreras Pérez. Él es el titular del área de comunicación social e imagen de APRODE, de la Asociación de Profesionales por el Desarrollo y la Democracia, hablando de la historia del nivel medio superior en nuestro país. Ya nos explicó cómo estamos parados hoy en día en México, en Nuevo León. Regresando de este corte, vamos a platicar hacia dónde vamos, cuál es la visión que se tiene del sector bachillerato en nuestro país y desde luego en nuestro estado. Hacemos una breve pausa, continuamos en el mundo de los profesionales. Hola, soy Adriana Saldaña y te invito a que no te pierdas mi programa Voces, en donde encontrarás temas de actualidad, encontrarás tremendas voces, artistas invitados y aparte lo más relevante de la semana con Jesús Rodríguez. La noticia más importante la encontrarás aquí. Las voces más destacadas las encontrarás aquí. Programa Voces, transmitido por www.regiovivo.com. No te lo pierdas. ¿Qué tal, amigos aficionados al rey de los deportes? Soy Richie Delgadillo y los invito a que no se pierdan todos los lunes de 3 a 4 de la tarde Solo Béisbol a través del regio.com. Tendremos entrevistas, invitados y todo lo relacionado con la Liga Mexicana. Recuerda, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde Solo Béisbol a través del regio.com. Estamos con el ingeniero Juan Gabriel Contreras Pérez, ya casi para despedirnos, ya casi estamos concluyendo este espacio del mundo de los profesionales. Ingeniero, tenemos más de 148,000 estudiantes en Nuevo León en el área del sistema educativo medio superior, casi 500 planteles distribuidos en nuestro estado que prácticamente están dándole el servicio a esta cantidad de estudiantes. ¿Hacia dónde va el sistema educativo medio superior, por ejemplo, en Nuevo León? ¿Cuál es ese análisis que tú nos harías? Así es, gracias. Hace rato mencioné que existía un sistema nacional en el país que nos está un poquito alineando a que tengamos planes de estudios similares en los estados de la República. Esto se está viendo o se ve para que los alumnos tengan un libre tránsito. Un ejemplo sería algún estudiante que viene de otro estado de la República, vamos a mencionar Veracruz, Michoacán, y que por razones externas a él tenga que cambiarse a Nuevo León, tenga que venirse a vivir a Nuevo León, pues tiene que continuar sus estudios de nivel medio y no puede volver a empezar, tiene que dar una revalidación de sus asignaturas. Esto se llama libre tránsito. Entonces los planteles de otros estados de la República estamos teniendo esa similitud de currículo o currícula para que tenga el estudiante una revalidación en forma casi directa a través de ese libre tránsito que se pretende. Eso es a nivel de la República. A nivel aquí de estado, pues obviamente se tiene en lo que viene siendo las escuelas de la misma universidad, misma institución, que es muy similar a alguna otra universidad del mismo estado. Las asignaturas cumplen casi los mismos planes de estudio y es ahí donde puede entrar la revalidación total dentro del estado de Nuevo León, pero no así de estado a estado de la República actualmente. Todavía falta un trabajo en un sistema de homologación, podríamos decirlo así. Ya tiene trabajándose desde 2008 a la fecha esa homologación, pero los trabajos continúan. Es muy diverso y muy extenso el país.
y esto continúa, estos trabajos continúan. Se le ha dado mucha fuerza, bueno, esa es la impresión que yo tengo, al nivel medio superior técnico. Esta es parte de la exigencia que se está pidiendo hoy en día y es parte de la tendencia de hacia dónde va este sistema educativo. ¿Cómo lo visualizas? Sí, hay estudios muy profesionales aquí en Nuevo León, de parte de las cámaras, de parte de instituciones muy profesionales, muy serias, en la que hay estadísticas, voy a mencionar 2 o 3, en la que se están, digamos, exigiendo o solicitando más bien estudiantes que tengan estudios de cierto oficio, en el caso del área técnico radiológico, técnico en informática, esas carreras técnicas, hay cierta demanda. No es así que en otras la demanda está un poco menos. Entonces hay esos estudios que te exigen que los estudiantes retomen el estudio o tomen el estudio de esos oficios o carreras técnicas. Cuando se trata de un bachillerato general, que no es técnico, ellos ya tienen algunas asignaturas que se llaman optativas o de libre elección al final de su preparatoria o nivel medio, en la que viene siendo esa libre elección un enlace a la licenciatura. Vamos a hablar, por ejemplo, de un área de ciencias exactas o matemáticas. Ese es el enlace hacia alguna ingeniería, ingeniería mecánica, ingeniería civil, una arquitectura, ingeniería química. Es un enlace al final de sus estudios medios, unas materias o asignaturas de libre elección. Nuestro sistema educativo tiene el antecedente, como lo comentaste al inicio de este espacio, en la etapa de la colonización prácticamente. Estamos hablando de 1520 y tantos, 1521, si mal no me equivoco. Nos hablaste de varias etapas y cambios también que ha tenido el sistema educativo de acuerdo a acontecimientos que marcaron nuestro país, y ha tenido muchísimas modificaciones. ¿Cuáles serían los principales desafíos que tú consideras a los que se va a enfrentar en un mundo tan globalizado el sistema medio superior de nuestro país? Sí, actualmente el mundo pues ya se acercó, o sea, se globalizó a través de las redes sociales, el internet. Tú puedes estar viendo lo que pasa en otro lugar del mundo al momento. Entonces, algún desafío es que los estudiantes tomen carreras llamadas del futuro, llámese así como alguna biotecnología, alguna mecatrónica, ingeniería de alimentos, que son carreras del futuro, que dentro de 20 años ya no van a ser del futuro, o sea, ya nos alcanzó el futuro, pero hay que iniciarlo a la voz de ya. Las carreras un poquito clásicas, esas pues siguen existiendo y van a seguir existiendo, como son digamos la administración, las leyes, son carreras clásicas que van a seguir existiendo, pero los retos son, como lo mencioné, alguna biotecnología, ingeniería de alimentos, ingeniería de materiales, mecatrónica, robótica. Son desafíos, no puedo decir del futuro, son de ya. Entonces se les invita obviamente a la población media superior, que la mayoría son adolescentes o menores de 18 años, a que ingresen en el estudio si no lo están haciendo, o lo retomen si están por ahí trunco la carrera o la preparatoria, o si ya están, que le pongan mucho énfasis y muchas ganas a terminarlo, porque el mundo lo está exigiendo, y también la sociedad actual, tanto de Nuevo León como del país. Por último, ya para despedirnos, ingeniero, como comentábamos ahorita, estamos en un mundo muy globalizado. Ya ahorita nos acabas de explicar cuáles son esas tendencias que tendría el sistema educativo medio superior, hablando de carreras que tengan que ver con mecatrónica, con biotecnología, etcétera, lo que nos comentabas hace un momento. Pero comentábamos también qué tan importante es el círculo que está alrededor del sistema educativo, con la intención de beneficiar al estudiante para que, por ejemplo, tenga que también esté en un ambiente globalizado, es decir, que tenga esa posibilidad de emigrar al extranjero, de trabajar en el extranjero, o también de saciar las necesidades que tienen los países extranjeros. ¿Dónde estamos parados en este sentido? Sí, actualmente un problema con el que se topa un estudiante obviamente es lo económico,
el hecho de salir del país, algún intercambio académico pues nos habla de economía propia. Para esto existen las becas, que son impulsadas y apoyadas por las autoridades y de las instituciones educativas y de los gobiernos. Las becas están ahí al alcance de los estudiantes para que no sea una limitante en la que puedan continuar o emigrar sus estudios en otro lugar del mundo, en otro país. Esto está ahí latente y es una posibilidad actual y que continúa muy apoyada. Las exigencias que tiene el mundo exterior o globalizado, los países exteriores, perdón, pues son de primer mundo, que requieren tecnología de punta, gente capacitada. Para eso nuestros planes o nuestras instituciones están altamente alineadas o capacitadas a esas exigencias. Y el estudiante aquí empieza su estudio y solamente lo termina o lo complementa en esos otros lugares de otros países del mundo. Muy bien. Por último, ingeniero, ¿alguna conclusión que nos quieras dar? Perdón, ya para finalizar este espacio. La verdad que muy interesante la charla y tardaremos más en analizar el sistema educativo de nuestro país. Pero una última conclusión. Sí, bueno, hace 147 años que se inició ya en forma este nivel medio o esta educación media. Obviamente tuvo su etapa inicial, sus exigencias, sus demandas de aquel tiempo. Estamos con todas las adecuaciones al tiempo de hoy, 2014. Esto continúa con muchas reformas y pues prácticamente se le invita a los estudiantes que conforman este sistema medio, que son desde los 15 hasta los 18 años aproximadamente, a que no caigan y que continúen con sus estudios. Si están en una forma trunca, que lo retomen, ya que es algo que, para empezar, es un requisito en el país. Entonces les invita a que terminen sus estudios de este nivel medio, a todos los estudiantes adolescentes. Y obviamente la gente adulta también, que por ahí les haga falta este estudio. Hay sistemas abiertos, sistemas a distancia o en línea, como se le llama. O sea, no hay un impedimento para que puedan terminar esos estudios. Muy bien. Ingeniero Juan Gabriel Contreras Pérez, muchísimas gracias por habernos visitado. Un tema, la verdad, que nos da para muchísimo más. Ojalá más adelante tengamos la posibilidad que estés nuevamente con nosotros hablando más acerca del sistema educativo de nuestro país. El tiempo se nos termina, nosotros nos vamos, pero desde luego le invitamos a que el próximo domingo nos siga a través de Regio Vivo, con temas de muchísimo interés, desde luego con miembros de la Asociación de Profesionales por el Desarrollo y la Democracia aquí en nuestro país. Mi nombre es Saúl González y nos vemos el próximo domingo a través de Regio Vivo.